Muy buenos días, amigos y hermanos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Dios les bendiga. Paz a vosotros, amados hermanos de este bendecido grupo, edificados en la palabra. Dios les bendiga. La palabra de nuestro Dios nos dice: la bendición de Jehová es la que enriquece. Amén. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos y hermanas, les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios para que Él sea guiándonos en este momento. Oremos. Excelentísimo y eterno Padre, en esta hermosa mañana, Padre Celestial, venimos delante de tu divina presencia a darte infinitamente las gracias, mi buen Dios del cielo, por la vida y la salud que nos das. Gracias, mi Señor, por el gran privilegio de poder exponer tu bendita palabra. Seas tú, mi Dios, guiándonos en cada exposición de cada mañana, Señor, de tu bendita palabra. Ayúdanos, mi Padre Celestial, a ser fieles a ti, para ser el instrumento, para llevar la semilla de tu santo evangelio, Padre. Úngenos con tu Santo Espíritu, Padre, que cada palabra expresada, mi buen Dios del cielo, seas tú poniendo en nuestros labios, para que se haga tu santa y divina voluntad, mi Dios. Padre Santísimo, me abandono en tus divinas y poderosas manos. Te pido que tú perdones mis imperfecciones, Padre, y seas tú guiándome. Todo esto te lo pido, mi Dios, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, estamos en la tercera semana con nuestro lema principal: el Evangelio a la manera de Jesús. Estudiando a Juan. Nuestra reflexión para esta hermosa mañana, mis amados hermanos, hoy 18 de septiembre del 2023, esta mañana tenemos la sexta revelación, la condenación del hombre. Nuestro texto base lo encontramos en Juan 3, 18, 21, y nos dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Mis amados hermanos, nuestro Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Pero esto no significa que todos sean automáticamente salvos. Jesús revela la condenación del hombre, mis amados hermanos. Mis hermanos, ¿quién es condenado? ¿El creyente o el incrédulo? El incrédulo, mis amados hermanos. ¿Y por qué hay incredulidad, mis hermanos? Es por falta de fe, es la ausencia de la credibilidad de la verdad. La incredulidad en Dios, mis hermanos, muchas veces no consiste en negar la existencia de nuestro Creador, sino en desconocer su ser. Se manifiesta en la desobediencia y en rechazar cualquier relación entre Dios y el hombre, mis amados hermanos. También puede verse en personas de creencia, pero que no tienen abierto su corazón, como lo vemos en nuestros días, mis amados hermanos. Hay personas de creencia, pero que el corazón no lo tienen abierto. Hay una ceguera espiritual, mis hermanos, una gran ceguera espiritual que hay.
Se oponen a la realidad, alejados de la fe. La incredulidad es más que la ausencia de fe, mis hermanos, y la endurece. Y mis hermanos, y endurece el corazón para que no crea en algo o en alguien, oponiéndose a la verdad. En Efesios 4:18 nos dice, mis amados hermanos, entenebrecidos en su entendimiento y excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por dureza de su corazón, nos dice en Efesios 4:18, mis amados hermanos. La incredulidad, mis hermanos, nos quita el acceso a los milagros de nuestro Dios que los recibimos por fe y por medio de nuestras oraciones. En Mateo 13:58 tenemos un claro ejemplo de la incredulidad, mis hermanos. Y nos dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Nuestro Señor no hizo muchos milagros en este lugar porque había mucha incredulidad, mis amados hermanos. Y porque muchos, mis hermanos, creen que solo las personas que han cometido pecados serán condenadas y se defienden diciendo, yo no he matado, no he robado, no le hago mal a nadie, creyendo que estos pecados u otros similares, mis hermanos, son los que llevan al hombre a la condenación eterna. Mis hermanos, hay 3 tipos de incredulidad. El primero, por la ignorancia. Y eso recordemos del apóstol Pablo, lo que le sucedía a él. Lo vemos en 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes, dice, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia lo hice por ignorancia, dice, porque lo hice por ignorancia. En incredulidad, dice Pablo, mis hermanos. Leámoslo de nuevo, y dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque lo hizo por ignorancia, en la incredulidad, mis hermanos. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo, mis hermanos. Tenemos otra incredulidad, mis hermanos, la rebelión. La rebelión va más allá de la desobediencia, mis hermanos, porque representa una ruptura en la relación con nuestro Dios y conlleva consecuencias negativas. Solo a través de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, encontramos y encontraremos el perdón. Muchas veces, mis hermanos, la incredulidad tiene fortaleza también. Cuando le pedimos a nuestro Dios, es decir, le pedimos a nuestro Dios en oración alguna cosa que necesitamos, mis amados hermanos, que muchas personas así lo hacen, y hacemos alguna petición a nuestro Dios, mis hermanos, y se nos es concedida, y no lo creemos. ¿Qué es lo que decimos primero? No lo creo. Solo, ¿cómo? O es decir, ¿cómo fue? No lo creo. Se preguntan muchas veces. Hay muchas cosas, mis amados hermanos, que nuestro Dios nos ha dado, y lo que muchas veces hacemos es invalidarlo. Con el espíritu de la incredulidad, mis hermanos, ese espíritu es muy fuerte. Invalida todo, mis hermanos, todo lo que viene de nuestro Dios. Pues no tenemos nosotros por qué entenderlo, mis hermanos, para creerlo. Solo debemos de agradecerle a nuestro Dios y obedecerle. Tenemos un Dios sobrenatural, mis hermanos.
Tenemos un área que nos impide, mis hermanos, a creer. Un área ciega que nos impide a creer. Mis hermanos, encontramos en Apocalipsis 21:8, entre una gran lista, mis amados hermanos, o es decir, una lista, entre de ellos están los incrédulos, y nos dice que tendrán su parte en el lago de fuego, en la muerte segunda, mis amados hermanos. Y por eso nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree, pero el que no obedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, nos dice en Juan 3:36, mis hermanos. Y también nos dice que es por eso que dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, dice, moriréis en vuestros pecados. Así es, mis amados hermanos. Vamos a morir en nuestros pecados si nosotros somos incrédulos. Y tendremos la muerte segunda. En Hebreos 3:12 nos lo advierte también, mis amados hermanos, cuando nos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Mis amados hermanos, es tan claro este versículo, porque nos dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo. Quiere decir, y nos da a entender, que el incrédulo tiene un corazón muy malo. ¿Por qué? Porque hace a que él y los demás, puede ser, se aparten del Dios vivo. Mis hermanos, también tenemos a aquellos que practican el pecado de continuo y no se arrepienten jamás. Vemos que la incredulidad, mis hermanos, es una consecuencia del pecado. La incredulidad, mis hermanos, endurece el corazón, como lo hemos visto, para no creer. La incredulidad surgió, mis hermanos, junto con el mal, cuando el hombre cambió la fe por razón. El incrédulo es la persona que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Su unigénito, mis amados hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no creen, mis amados hermanos? Aquí vemos en Juan 10:26, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, dice su palabra. Es por eso que no creen en el unigénito Hijo de Dios. El hombre que todavía no ha creído en el Hijo de Dios, mis hermanos, ese es el incrédulo. No importa quién sea, mis hermanos, de dónde sea, él es incrédulo si todavía no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. ¿Cuándo es condenado, mis hermanos? Ya ha sido. Ahora mismo, mis hermanos. No se trata de que tiene que ser condenado, pues ya ha sido condenado. Se puede decir también, ya ha sido juzgado, porque para ser viene siendo igual juzgado y después condenado, ¿verdad? La condenación es un hecho seguro, mis hermanos. No hay así retroceso, y la condenación es un hecho seguro. El juicio del incrédulo es seguro, tan seguro como que ya ha sido condenado, dice su palabra. Este versículo me viene a la mente como cuando nosotros le pedimos a nuestro Dios en oración y nuestro Dios nos dice que lo creamos que ya lo hemos obtenido. Entonces también la condenación viene a ser igual, mis amados hermanos. Es tan seguro como que ya ha sido condenado, dice su palabra. Nada puede cambiar, mis hermanos, o detener el juicio que sobrevendrá sobre el incrédulo. Su palabra lo dice, mis hermanos. Se puede negar, ignorar, luchar contra el gran día del juicio,
Pero mis hermanos, eso no cambiará absolutamente nada. El día vendrá y cada uno que no creyó por ser incrédulo será juzgado o condenado. Es su palabra, mis amados hermanos. El incrédulo está bajo la maldición del pecado, el pecado actual, mis hermanos. Está bajo la maldición del pecado actual. ¿Por qué? Porque está sin Cristo. Es un extraño entre el pueblo de nuestro Dios. Es un extraño para las promesas de nuestro Dios también. No tiene ninguna esperanza. Por eso dice, no tiene esperanza alguna. En Efesios 2:12, mis amados hermanos, nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas. Así es cuando estamos alejados de nuestro Dios. Estamos ajenos a los pactos de esas promesas que nuestro Dios nos ha dado. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice. Así es como se encuentra, mis amados hermanos, todo aquel incrédulo, sin Dios, sin esperanza. Dice, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que tiene y obtiene el incrédulo, mis amados hermanos. Analicemos, mis amados hermanos, todos estos ejemplos que nos pone aquí su palabra. Y busquemos a nuestro Señor Jesús con entendimiento. Creamos y creámosle también a Él. El incrédulo, mis hermanos, ya es culpable de todos los pecados que ha cometido en su vida. Es decir, ya está condenado. De todos los pecados que ha cometido en su vida, ya está condenado, mis hermanos. Es duro ser incrédulo. Pierde absolutamente todo aquel derecho o todo aquel acercamiento a nuestro Dios, mis amados hermanos, porque ya está condenado. La ley de Dios ya existe, mis hermanos, por eso es que ya está condenado. Cada vez que el hombre viola la ley de Dios, de inmediato se vuelve culpable y es condenado, pues el juicio ya ha sido pronunciado, mis hermanos, como lo veíamos, que dice que inmediatamente ha sido condenado. Entonces, pues el juicio ha sido ya pronunciado también. El incrédulo, mis hermanos, debe pagar por cada transgresión de la ley de nuestro Dios, porque ya está bajo maldición. En Gálatas 3:10, mis amados hermanos, nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Pues, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En Gálatas 3:12, mis amados hermanos, pongamos mucha atención, Gálatas 3:12 nos dice, y la ley no es de fe, así que la ley no tiene que ver nada con la fe, porque la ley no es de fe, sino que nos dice, el que hiciere, o es que se debe de hacer, no es fe, sino que es hacer. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Por qué es condenado el hombre incrédulo, mis hermanos? ¿O por qué viene la condenación? En primer lugar, mis amados hermanos, no ha creído. El gran pecado de no creer es que se niega, ignora, rechaza, abusa y desdeña al Hijo de Dios. Mis hermanos,
La dignidad del Hijo de Dios es ignorada. La verdad del Hijo de Dios no es creída, mis hermanos. La bondad de su Hijo no es abrazada. Mis hermanos, se niega la cosa más grande y querida del corazón de nuestro Dios, su gran amor. Dio su vida por nosotros. La salvación es por Él, mis amados hermanos. El nombre que está por encima de todos los nombres, mis hermanos, muchas veces es abusado y maldecido. En Filipenses 2:9 nos dice, mis amados hermanos, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Imaginémonos, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Para nuestro Dios no hubo una cierta altitud, hasta lo sumo, dice, lo exaltó, lo elevó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es por eso, mis amados hermanos, que se dobla todos los días, se inclina toda cerviz a nuestro Dios, porque Él fue elevado, exaltado hasta lo sumo. Y el nombre que Él lleva es sobre todo nombre, mis amados hermanos. ¿Cómo? Nosotros nos podemos hacer esa pregunta, mis hermanos. ¿Cómo se puede rechazar al unigénito Hijo de Dios? ¿Cómo? La incredulidad, mis hermanos, es tremenda. Hace que rechacemos y nos neguemos a creer en Cristo. Nos ha demostrado que es el peor de todos los pecados. Nos separa totalmente de la presencia de nuestro Dios, mis amados hermanos. Su palabra nos dice, si creemos en su Hijo amado, tenemos vida eterna. Pero si nos rehusamos, mis hermanos, a creer en su Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es, mis amados hermanos, que el que rehúsa a creer en su Hijo, dice, no verá la vida. Pero es más tremendo, mis amados hermanos, si nos damos cuenta del versículo, porque nos dice, sino que la ira de Dios está sobre él. No es de que viene la ira de Dios sobre él, sino que está sobre él. También, mis amados hermanos, nos dice que moriréis en vuestros pecados si no creéis que yo soy vuestro pecado. Es tremenda la incredulidad, mis amados hermanos. Es tremenda la incredulidad. Mis hermanos, el incrédulo es condenado porque la luz ha venido al mundo para dar luz a los hombres, para permitir que los hombres salgan de las tinieblas de un mundo, mis hermanos, pecaminoso y en decadencia. Cada día más la luz, cada día más, mis amados hermanos. Y eso nos damos cuenta, mis amados hermanos, que en este mundo de las tinieblas es un mundo pecaminoso y cada día, mis hermanos, en decadencia, cada día más en decadencia. Dice que la luz vino a mostrarle el camino a los hombres, mis hermanos, la verdad y la vida. La luz demuestra al hombre las intenciones que tiene Dios para nuestra vida. La luz le muestra al hombre la verdad y la vida, es decir, la verdad de Dios y la del hombre.
y la del hombre y el mundo que nos rodea. Al decir, le muestra al hombre la vida, es decir, que cómo salvar su vida y evitar las cosas que hacen tambalear y perder su vida, mis hermanos. Cuando nos dice que la luz vino al mundo para que el hombre salga de las tinieblas, o sea, en la oscuridad que se encuentra, mis hermanos, porque sus hechos son malvados, y volverse y caminar a la luz expondrá sus actos, sus inmoralidades, sus injusticias y desobediencias, mis hermanos. Mostrará esas injusticias, inmoralidades y desobediencias a nuestro Dios, esos actos, mis hermanos, motivos por los cuales los hombres prefieren caminar en la oscuridad y aferrarse a sus pecados. El hombre pecador, mis hermanos, ama el pecado y no quiere enfrentar la convicción de la luz. Hasta ahí lleva la incredulidad, mis hermanos, de no querer, porque la incredulidad es la que ama el pecado. Por ser incrédulos es que aman el pecado y no quieren enfrentar la convicción de la luz, mis hermanos. Si se vuelve a la luz, dejaría todo, pero él ama el pecado. Se siente realizado, él ama la comodidad, no importa cómo la ha obtenido, la facilidad de tenerlo es lo que lo ciega. También ama el reconocimiento, el poder, la fama, las posesiones, mis amados hermanos. Es lo que vemos en nuestros días, en nuestros gobiernos, mis amados hermanos. Todo esto, porque son incrédulos, mis amados hermanos, aman todos esos reconocimientos y lo obtienen todo con facilidad. Están cegados, mis hermanos. El poder, la fama y todas esas posesiones que tienen, mis hermanos, todo lo que conlleva al pecado, no quieren dejarlo. El incrédulo está lleno de orgullo, no quiere confesar su pecado. El hecho es que está en la oscuridad, muy lejos de lo que Dios nos pide, mis hermanos, negando siempre estar también en tinieblas, porque siempre lo niegan, porque ellos mismos no se dan cuenta que están en tinieblas porque se sienten cómodos, mis hermanos. El incrédulo vive esclavizado, preso del pecado, atrapado en la oscuridad del pecado. Mis hermanos, ha estado tanto tiempo que se halla sin fuerzas de romper las cadenas de la esclavitud en la que se encuentra, temiéndole a la vergüenza y a las consecuencias de su pecado. Las consecuencias del pecado. Algunos quisieran, mis amados hermanos, confesarlo para poder corregirla, pero el temor evita que salga y enfrente a esa luz divina que es Cristo. Mis amados hermanos, vemos en el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a luz. El que viene a luz para que sea manifiesto, mis hermanos, aquel cuyas obras son manifiestas en Dios. Mis hermanos, el que ama y practica la verdad y la justicia es atraído por Cristo y se acerca cada día más a Él, mis hermanos. El que practica la verdad, lo vemos en Juan 1:5, mis hermanos. Obviamente ya es un creyente porque sus obras son hechas en Dios. Por lo tanto, mis hermanos, venir a la luz es más que ejercer fe. Una persona que viene a la luz no solo cree, también se identifica
¿Cómo se identifica, mis amados hermanos? Se identifica abiertamente con la luz para que sus obras sean vistas como hechas en unión con nuestro Dios. En unión con nuestro Dios puede darle también, mis amados hermanos, una responsabilidad, servicio a aquel que cree en el Hijo y practica la verdad, mis hermanos. Mis hermanos, el creyente que es salvo es tan culpable como el incrédulo también, pero hay una diferencia, mis hermanos, una diferencia fundamental, que el creyente sí cree en nuestro Señor Jesucristo y se ha comprometido, o sea, ha comprometido su vida con Él. El creyente siempre está buscando activamente a nuestro Señor Jesucristo. Dios salvará a cualquier ser humano que crea y busque y honre a su Hijo, mis amados hermanos. Vemos una linda exposición, mis amados hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Nos trae a la mente, mis hermanos, una gran responsabilidad, y en la cual nosotros tenemos que fijar nuestra mente, nuestra mirada en el Hacedor de nuestros días, creerle, no ser incrédulos. Esta enseñanza nos da muchas advertencias, mis amados hermanos, porque a veces puede haber incredulidad solo con pensarlo en el pensamiento, aunque no lo digamos, mis amados hermanos, y es por eso que nosotros tenemos que buscar siempre de la presencia de nuestro Dios, buscar su rostro cada día, mis amados hermanos. Tenemos que leer la palabra de nuestro Dios para que nosotros lleguemos a tener ese conocimiento de su palabra, porque si nosotros no leemos su palabra, nunca vamos a llegar a entender ni a conocer lo que en su palabra está escrita, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios. Oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, en esta hora, Padre Santo, venimos delante de tu divina presencia. En esta mañana hermosa, Padre, que tú nos regalas, venimos delante de ti, mi Dios, a darte infinitamente las gracias por tu palabra, Padre Celestial. Esa palabra, Señor, que viene a abrirnos el entendimiento, viene a darnos a conocer lo malo y lo bueno, Padre Celestial. Te pedimos, Padre Celestial, que siempre esa lámpara que es tu palabra, Señor, siempre esté encendida en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, que nosotros nunca nos alejemos de esa luz, Padre, sino que busquemos la luz, Señor, para que sean conocidas nuestras obras cada día. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nosotros podamos salvar aquellas vidas, Señor, que están en incredulidad, son incrédulas, Padre Celestial, que están esclavizados, Padre Santísimo, en esa gran esclavitud de la incredulidad, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder encontrar a estas personas y que tengan, Señor, aquel arrepentimiento, porque nos damos cuenta, Padre Santísimo, que es el peor pecado que puede existir, Señor, la incredulidad. Por eso, Padre Celestial, te pedimos que tú seas guiándonos a nosotros, para nosotros ser esa luz, Padre Santo, que pueda rescatar a estas personas. Por eso dice tu palabra, mi Dios, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo, porque ese es el testimonio, Padre Celestial, de sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, dice tu palabra, Padre Celestial. Porque tú nos dices la verdad y al negarlo nosotros, Padre Santísimo, estamos diciendo, Padre Celestial, que tú eres mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo unigénito.
Padre Santísimo, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, que tu palabra no sea, Señor, invalidada, Señor, sino que la pongamos Señor, por obra, Padre Celestial, que nosotros seamos, Señor, tocando el corazón, Señor. Por eso te pido, Padre Celestial, que tú seas dándonos sabiduría, entendimiento, discernimiento para poder llegar a la profundidad de tu palabra, Señor, y llevar esa semilla de tu santo evangelio a aquellos corazones duros, Señor, aquellos corazones de piedra que solo tú puedes quebrantarlos, Padre Celestial, con tu mano poderosa, mi Dios. Te pido, mi buen Dios del cielo, que tú seas guiándonos en este momento, Señor. Bendice, Señor, a todo este grupo edificados en la palabra. Te pido, mi Padre Celestial, que tú seas guiándolos cada mañana, Señor. Queremos darte honra, queremos darte gloria por medio de tu palabra, mi buen Dios del cielo. Ayúdanos, Padre Celestial, tú seas guiándonos en cada exposición, Señor. También te pido, mi Dios, que tú bendigas a cada expositor de cada mañana, Señor, a cada hermana de oración, Padre, que interceden en oración. Gracias te damos, Padre Celestial, porque pasamos un día lleno de bendiciones, donde en la mañana, Señor, se expone tu divina palabra, Señor, y en la tarde, Señor, te agradecemos en oración. Seas tú bendiciendo la vida de nuestro hermano Edwin Balseca, Señor. Te lo pongo en tus divinas y poderosas manos para que tú seas guiándolo, para que seas tú, Señor, dándole esa sabiduría para que pueda guiar a este grupo, Señor, a este rebaño de ovejas que tú le has encomendado, Padre Celestial. Gracias, Padre Santísimo, te estoy infinitamente agradecida, Padre, y te pido, mi Dios, que tú nos ayudes a hacer y estar en obediencia, Padre Santísimo. Ayúdanos, Padre Celestial. Te pedimos, mi Dios, que tú seas el que interceda, Señor, en esos corazones, Padre Santísimo, donde está el pecado, Señor, enraizado, Padre Celestial, donde está aquella ceguera, donde no queremos conocer quién eres tú, mi Dios del cielo. Esa luz que irradia nuestra vida, Padre Santísimo. Gracias, Padre, te agradezco infinitamente todo lo que tú nos enseñas, Padre, por medio de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por esa fuente que es tu palabra y viene a refrescarnos cada mañana, Padre Santísimo. Así te pedimos, mi Dios del cielo, por cada uno de tus hijos, obreros, diáconos, Señor, ministros, que tú derrames de tu sabiduría en cada uno de ellos, mi buen Dios del cielo. Gracias, Padre, te agradezco infinitamente esta gran bendición, Señor, de poder regar la palabra de vida, Señor, que calma toda sed de todo aquel sediento de tu palabra. Así te pido, mi Dios del cielo, que tú seas guiándonos y que cada palabra, Señor, se hable conforme está escrita, Padre Celestial. Todo esto te lo agradezco, mi buen Dios del cielo, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Paz, mis amados hermanos, que tengan una bendecida mañana llena de grandes bendiciones para cada oyente, cada hermano que ha escuchado. Que esta palabra sea de mucho beneficio para nuestra vida espiritual, mis amados hermanos. Gracias, mis amados hermanos, por tomarse este tiempo para escuchar la palabra de nuestro Dios. La paz quede con todos nosotros, mis amados hermanos. Paz a vosotros.